saqueo y exterminio. Manco, Inca, Cahuite, sus parias, 3 siglos de resistencia, saqueo y exterminio. Así en estos nombres, con la libertad de nuestra conciencia, porque sin miedo a la verdad estamos. Ari. Bendíganme. Quiero que me echen agüita. Más de 100 actores escenificaron con marcado realismo el descuartizamiento del precursor de la independencia y líder indígena Túpac Amaru II. La Plaza Mayor de Huamanga fue el escenario de la representación de esta gesta histórica que empezó con la adoración al dios Sol frente a la catedral. Tal como cuenta la historia, Túpac Amaru II fue jalado por 4 caballos para ser descuartizado, luego del juicio al que fue sometido junto a su familia por los representantes de la realeza española. Entonces, al no lograr descuartizarlo y solo ocasionarle fracturas en diferentes partes del cuerpo, decidieron decapitarlo y posteriormente descuartizarlo para regar las partes de su cuerpo en diferentes pueblos del Cusco y el Perú, demostrando cómo quedarían los rebeldes. Previo a su ejecución, los familiares del líder indígena también fueron ajusticiados. Su tío, sus 2 hijos mayores y finalmente su esposa Micaela Bastidas por encabezar una sublevación contra el yugo español. La rebelión de Túpac Amaru II empezó en 1780 y constituyó la expresión de lucha más alta de las masas indígenas durante la colonia, teniendo como lugar de dominio la ciudad de Cusco, pero ahora fue representada en Ayacucho por su fuerte ligazón con los precursores ayacuchanos como María Parado de Bellido. Esta representación de la gesta histórica se realizó a 236 años de su ejecución, que marcó el inicio de la rebelión de carácter antifeudal y anticolonial, que apuntó a destruir la feudalidad y la dominación colonial española. ¡Matarlo a puntapiés! ¡A puntapiés! ¡Procedete a matarlos a puntapiés!